Para un poco presentarte, este siempre es un punto un poco un- complicado porque siempre hacemos estos resúmenes en español, ¿no? Y la biografía la decimos siempre en español, así que eso es lo que voy a hacer. Sara Savoy es la directora de Development for Foundations del programa de estudios económicos de Brookings Institution. Anteriormente fue directora de desarrollo en The Stimson Center, un think tank de política exterior en Washington. Y en estos puestos su responsabilidad solo incluye el apoyo a líderes seniors y académicos en la estrategia centrada en fundraising, planificación estratégica, administración del directorio y cultivar la relación y planificación con los donantes. Es una especialista en fundraising, especial fundraising de foundations, pero fundraising en general, pero con un foco especial en foundations. Y en Stimson lideró esfuerzos para estandarizar la forma en que la organización evalúa su impacto, un tema que a muchos nos interesa. Antes de trabajar en Stimson Center, fue jefa de desarrollo comercial en Elevate, una empresa de consultoría estratégica y de recaudación de fondos sin fines de lucro en DC. Sara se graduó en la Universidad de Maryland, con una licenciatura de Gobierno y Política y una especialización en Historia y Maestría de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas. Y vive en Washington, D.C. ahora con su esposo y con sus dos hijas. Y estábamos comentando los challenges de parenting in a pandemic world. And I'm very sorry for the Spanglish, Sara. In this school we've had a lot of back and En la forth. escuela hemos tenido mucho esto de ir y venir en español y en inglés, pero es un gusto tenerte aquí. Y habiendo dicho eso, realmente estoy muy emocionada con la sesión y bueno, participa. Gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir mi... Denme un segundo. Ahí está. Así es como vamos a hacer la presentación esta mañana. Gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Y me encantaría que este sea una participación interactiva, una sesión interactiva participativa. Así que si tienen preguntas, interrumpan. También voy a dar algo de tiempo en algunos periodos para preguntas también. La sesión de hoy es acerca de la recaudación de fondos estratégica. Sé que es un tema en el que siempre están interesados y vamos a enfocarnos en construir el caso para el apoyo y pensar en cómo se puede utilizar eso para tener más recursos para su misión. Esto es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la recaudación de fondos en un nivel básico? Es un buen lugar donde empezar. ¿Cómo definir claramente su misión y su visión para la organización? Vamos a hacer un ejercicio de la declaración de caso. Mi meta es que todos se vayan de esta sesión con el borrador de la declaración de su caso, ¿no? Que refleje los distintos elementos que nos lleven a una recaudación de fondos estratégica exitosa. Y luego la identificación de donantes y la alineación. ¿Y por qué es importante? Primero, en un nivel muy básico, sé que tenemos una diversidad de experiencias y de posiciones. Entonces, es un buen lugar para empezar. Toda organización o toda la recaudación de fondos en las organizaciones, todos los pasos para ello caben en algún lugar de este cuadro, ¿no? Es el ejemplo más básico del ciclo de la recaudación de fondos. Así que van a haber unos 27 pasos con muchos subpasos, pero esto es lo básico, digamos. Aquí empezamos con identificar, vamos a identificar los donantes y vamos a hablar de eso hoy. Tienen que cultivar, tienen que construir relaciones con ellos. Luego tienen que solicitarlo, tienen que pedirles el dinero y luego tienen que asegurarse de que ellos sigan comprometidos con el trabajo que ustedes hacen. Así que tienen que invitarlos a leer sus papers o venir a sus eventos o ver su trabajo en acción y luego tienen que tomar ese paso para hacer que la relación se fortalezca con el paso de renovación. Es un poco la base de cómo tenemos que empezar. Y claro, la meta es que identificamos muchos donantes para que podamos ingresar en este ciclo y ellos se queden dentro del ciclo.
Y también me gustaría, se puede hablar también qué pasa cuando salen los donantes del ciclo, cómo recuperarlos. Vamos a enfocarnos en dos elementos de esto, la identificación y esa parte de solicitar el dinero. Y vamos a mencionar el cultivo de las relaciones al final. Es importante para mí, me gusta empezar en estas charlas con admitir que no hay un secreto al tema de la recaudación de fondos. No hay un poder mágico que tienen los recaudadores de fondos. Realmente el secreto, si es que hubiese uno, es que se trata de conectarse con los donantes, a quienes realmente les importa lo que le importa a ustedes. Tienen que poder explicarles por qué lo que ustedes hacen es importante y convencerlos para que ellos crean realmente que ustedes son las personas y la organización que necesitan estar haciendo este trabajo. Entonces, ese es un poco el secreto, ¿no? Y para poder hacerlo, lo mejor que pueden hacer para convertirse en un recaudador de fondos exitoso es volverse muy bueno en comunicar su impacto, ¿no? Realmente poder explicar qué es lo que están haciendo para hacer un cambio en el mundo, por qué ese cambio es importante y por qué ustedes son las mejores personas para hacerlo. Y tienen que poder hacerlo de manera muy concisa. Yo empiezo acá porque estas son las tres cosas que pueden ayudarlos a comunicar su impacto. Su teoría de cambio es realmente solo cómo ustedes han determinado que van a crear el cambio, cómo describen el cambio que están haciendo en el mundo. Tienen que poder explicar esa teoría de cambio y respaldarla con evidencia. Esto realmente depende de cuál es su misión y vamos a hablar de eso. Pero claro, una organización que pone consejeros por ejemplo, un ambiente de la escuela primaria, porque piensa que eso va a llevar a mejores resultados para esos alumnos, esa es su teoría de cambio. Piensan que porque hay más consejeros en un ambiente de la escuela primaria o lleva a más interacciones con los adultos que son de confianza, más oportunidades de intervención, disminuye las ausencias e incrementa los logros. Esa es la teoría de cambio, ¿no? Poner adultos en la escuela crea todas estas interacciones que van a llevar a mejores resultados. Entonces, esa es la teoría de cambio. La teoría de cambio de un think tank, especialmente en aquellos que están enfocados en la investigación, puede ser un poco más difícil de encontrar. En el Brookings Institution, aquí en Washington, nosotros hablamos mucho de reunir expertos. Hablamos mucho de reunir, el poder de reunir que tiene la organización, una organización tan grande y tan bien establecida como Brookings, para atraer a los mejores, a los más inteligentes, a los mejores para pensar en nuevas ideas para resolver problemas, ¿no? Y establecer cuáles son los problemas. Yo hago bromas de que esencialmente nuestra teoría de cambio es a más cerebros juntas para pensar en un problema, las mayores posibilidades de que la respuesta va a ser alcanzable y efectiva. No, ese es un ejemplo. La teoría de cambio puede ser difícil en el ambiente de los think tanks, pero es algo que yo los animo mucho a pensar en eso. Es algo que realmente los puede ayudar a encontrar mejor, ¿no? ¿Por qué es única su organización? Ahora, un modelo de lógica es una herramienta que se utiliza en este proceso. Y vamos a ver un ejemplo básico al respecto en un momento. Yo creo que es algo que realmente puede ayudar si es que si aprenden ustedes de manera más visual. Eso sería una herramienta muy útil. Y luego la declaración del caso, ¿no? Es un panorama general de la misión del programa. Una de las preguntas que enviaron en la encuesta era un poco acerca de redefinir la misión en estas épocas después de COVID, ¿no? Este proceso de case statement o declaración de caso sería bastante útil para resolver esa pregunta y vamos a pasar también por eso. La declaración de caso podría ser un poco la base, ¿no? La base de su estrategia de recaudación de fondos. Los va a ayudar a aclarar su misión o clarificar su misión y encontrar a los donantes a quienes les va a importar esa misión. Entonces, rápidamente, para pasar por el modelo de lógica.
Es una herramienta que ayuda a mapear cómo se está resolviendo el problema y ayuda a comunicarlo también a los donantes. Especialmente en el caso de las fundaciones, hay fundaciones que requieren que crean su propio formato de modelo de lógica. Dicen, tienen que poner su programa en este formato y explicarlo de este modo. No es tan común, pero definitivamente ocurre. Así que es bueno tener algo de familiaridad con los modelos de lógica. A mí me gusta empezar con... Nosotros trabajamos de la derecha a la izquierda, así que... Ok, yo estoy un poco en modo espejo, así que todo me sale al revés. Pero si empiezan por la derecha de la pantalla, con ese mapa de mundo, ese es el impacto, ¿no? Esa es la visión muy a largo plazo del cambio que quieren tener. No es algo que van a lograr dentro del periodo de una beca o de una de un bueno, del dinero que le den. De repente se les acaba antes de llegar a ese impacto a largo plazo, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, resolver el cambio climático. No necesariamente van a llegar hasta el final con ese dinero que les están dando los donantes. Pero si estamos llegando, no vamos más a la izquierda, esas sí son cosas que sí se puede lograr dentro del periodo de esa beca o de ese subsidio que les están dando. Entonces, no van a resolver el cambio climático como una sola organización en los siguientes 5 a 10 años, pero ¿qué podríamos decir, dado nuestro abordaje, que seríamos capaces de hacer, que vamos a contribuir en la resolución del cambio climático? Ahora, los outputs o los resultados son cosas que ustedes crean realmente. Son las cosas que ustedes generan, ¿no? Publicaciones, informes, o informes de investigación, etcétera. Las actividades, bueno, son las actividades, son las cosas que están haciendo, ¿no? Reunirse, grupos consultivos, por ejemplo, ese tipo de actividades, ¿no? Y esas van a ir directamente, pues, relacionadas al abordaje que están tomando para solucionar el problema. Y luego ya los inputs, que son los aportes, ¿no? Su tiempo, su experiencia, sus recursos. Así que estamos viendo ese plan amplio y estamos pensando en la conexión entre las actividades que están haciendo a diario y cómo están creando el cambio. Esto les va a ayudar a encontrar mejor cuál es su caso y les va a ayudar a comunicar su efectividad a los donantes o financiadores. Entonces, nuevamente, creo que esto ayuda mucho, especialmente para aquellos que aprenden más de manera visual, que les gusta conectar cosas como en un rompecabezas. Esto es lo que les estoy mostrando, ¿no? Otras personas encuentran que es más fácil hacerlo por medio de las preguntas que vamos a estar viendo en nuestros ejercicios. Pero me parece que esta es una buena herramienta, ¿no? Y es bueno saber también que algunas fundaciones realmente les van a pedir que hagan este tipo de cosas. Esas son las preguntas que, en realidad, déjenme ver si alguien tiene una pregunta. Puedo hacer una pausa, tal vez, porque siento que estaba hablando bastante. Ok, la diferencia entre los outputs y los outcomes, ¿no? Es una muy buena pregunta. Es algo que muchas veces es confuso. El output viene a ser algo tangible que se está creando, ¿no? Y el outcome es un cambio que está ocurriendo. Entonces, en español ambos se podrían ver como resultados, o tal vez el output sería más como un producto y el outcome el resultado. Entonces, muchas veces es más fácil hacer los ejemplos no en un contexto de think tank, pero, a ver, para darles un ejemplo. Si yo regreso a los consejeros, si regreso al ejemplo de la escuela que les dije, las actividades es poner a los consejeros en las escuelas. El output es las reuniones entre los consejeros y los estudiantes. Los consejeros se reúnen con los estudiantes 5 veces al mes por tal cantidad de años. El outcome vendría a ser mejorar los resultados de exámenes de esos estudiantes o disminuir las ausencias o lo que sea que están tratando de lograr.
El output es lo que están creando, es dar la oportunidad de tener esas reuniones con los alumnos, y el outcome es tener mejores resultados en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente de think tanks en Brookings estaríamos pensando en outputs o en productos como las publicaciones, ¿no? Recientemente un grupo en mi división estaba liderando que querían hacer una ley sobre el tema de las facturas sorpresivas médicas. Hay todo un tema al respecto en los Estados Unidos, estábamos viendo una ley al respecto. A veces uno va al hospital y no sabes que te va a llegar una factura pues de $100,000, ¿no? Porque es una sorpresa, ¿no? Y es un tema muy importante. Un grupo de nuestros investigadores trabajaron en una solución a esto, reunieron a personas al respecto, y el output o el producto serían los documentos, ¿no? Hicieron varios informes que involucraban a varios expertos y los publicaron, y hubo mucha exposición y los citaron mucho en los periódicos, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido el output o el producto. El resultado o outcome vendría a ser la legislación que se produjo y que terminó con ese tipo de facturación sorpresiva que se daba en el ambiente médico. ¿Está bien? Entonces, el output o producto viene a ser la producción que ustedes tienen, y el outcome es el cambio que logran tener al final. Otro ejemplo de inputs o aportes. Viene a ser qué es lo que necesitan para empezar con su trabajo. No es digamos que es la infraestructura. Si necesitan hemos hablado de una frase en inglés de tiempo, talento y tesoro. Time, talent and treasure. Es literalmente los recursos de tiempo que tienen que darle a un proyecto, el talento, la experiencia, las personas, el tipo de conocimiento que se necesita para comenzar un proyecto, y el tesoro que viene a ser los recursos financieros, ¿no? Obviamente, todos vienen en formas diferentes, y puede ser que sean distintos o más específicos en su misión, dependiendo de su misión en particular, ¿no? Pero es la idea. ¿Había una pregunta? ¿Alguien hizo una pregunta? Y vamos a tener tiempo para más preguntas, no se preocupen, pero todas son buenas. Entonces, déjenme pasar al tema del caso para el respaldo. Esas son las 4 preguntas que yo le hago a todos con los que trabajo. Les pido que que respondan estas preguntas antes de ir con un donante. Algo que yo encuentro que pasa cuando trabajamos en la recaudación de fondos y en los think tanks, todos son expertos, todos son muy talentosos, todos son muy dedicados, todos tienen muchos conocimientos acerca de un tema muy específico. Entonces eso puede, nuevamente yo trabajo con muchos economistas que tienen doctorados en la institución Brookings, y realmente no saben cómo hablar con las personas que no son también economistas con doctorados. Entonces, esto puede sentirse un poco, como rudimentario o básico, pero realmente sí tienen que llegar a lo básico. ¿Cuál es el problema que quieren resolver y por qué es importante? Y les digo, el por qué es importante es definitivamente con lo que tengo más dificultad de hacer que puedan articular las personas. Porque las personas se dedican mucho a lo que hacen, y generalmente tienen colegas que también conocen y también les interesa en lo que están trabajando, ¿no? Entonces les digo, ¿y por qué es importante? ¿Qué te refieres? Claro que es importante, solamente es importante ya. Pero no, realmente tienes que explicar por qué eso que te interesa es importante. Porque las fundaciones van a hablar de eso, vamos a hablar de la alineación de los donantes, pero las fundaciones y en general todos los donantes, pero sobre todo la filantropía corporativa, son organizaciones sofisticadas que tienen una estrategia, que han puesto energía, esfuerzo, han pensado en darse cuenta en cómo quieren cambiar el mundo,
Y si ustedes no entienden eso, o si, digamos, no se ajustan a eso, es poco probable que tengan éxito. Así que tienen que convencerlos porque el problema que quieren resolver es importante y es crucial. Lo siguiente es, ¿cómo están abordando el problema? ¿Cómo están lidiando con el problema? Y luego, ¿cómo pensar en el impacto? ¿Cómo pueden demostrar que lo que están haciendo, para lo que están recibiendo este financiamiento de esas organizaciones, está llevando un cambio en el mundo? Y luego, ¿cómo es que ustedes son diferentes a sus pares, a sus colegas, a organizaciones similares? ¿Cómo es que el abordaje que tienen ustedes es diferente a este problema, ¿no? Es diferente al que están teniendo los demás. Y eso puede hacerse de distintas maneras. Puede ser que ustedes sean la única organización que está abordando un problema en particular, y si es el caso, pues eso es lo que los hace diferente. Puede que tengan también un abordaje diferente. Entonces pueden responder esto realmente de forma muy distinta, pero es una pregunta muy importante. Habiendo dicho esto, quisiera pasar a la siguiente parte. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un ejercicio que va a ayudarnos un poco a responder estas preguntas. Así que creo que lo que vamos a hacer es que vamos a empezar aquí. Y me gustaría que todos se tomen 5 minutos para tratar de responder estas preguntas. Físicamente, escríbanlas, hagan una lluvia de ideas. Y luego nos vamos a separar en 5 breakout rooms, estas habitaciones en las que trabajan en grupos, lo conversan entre ustedes y luego regresamos y compartimos un poco. Así que vamos a pasar unos 3 a 5 minutos solamente conversando en las respuestas a estas preguntas. Entonces la primera es, ¿cuál es el problema que quieren resolver y por qué es importante? Eso es lo que vamos a responder en este momento. Así que escríbanlo. Y entonces vamos a empezar a colocarlos en grupos para que sigan haciendo la lluvia de ideas ya en los grupos. Y tal vez ahí, se pueden conversar y ayudarse entre ustedes. Vamos a por 5 o por 10 minutos. Yo creo que empezamos con 5 minutos. Hagámoslo por 5 minutos. Ok, entonces vamos a estar en los grupos por 5 minutos en los grupos. María José, si lo puedes, por favor, poner. Y Sara, a ti te van a invitar a un grupo. Which is a big, we've come across this again in several sessions that we had, is articulating what the problem you're trying to solve is a critical issue. And this thing about academics only. Bueno, definitivamente estamos hablando de un tema que es crucial, el tema de ser capaces de hablar con los donantes, aprender a hablar con ellos, porque no todos realmente tenemos esa habilidad. Es un reto para muchos de nosotros, especialmente hoy en día que tratamos siempre de decir las cosas con una precisión total y es difícil lograr esto haciendo que se nos entienda, pues claramente. Atorado de la garganta. Nosotros acordamos como problema el riesgo climático sobre la generación y la producción de alimentos en relación a las sequías, y la justificación o el punto clave de nuestro fundamento es orientar, poner de relevancia la importancia de construir política pública que movilice inversiones en la construcción de infraestructura física desde la perspectiva del gobierno e infraestructura productiva desde la perspectiva del sector privado para garantizar la adaptación a las sequías y evitar la disrupción de la generación de alimentos que tendría un impacto negativo en la producción, al haber incremento de costos por tener que traer alimentos de otro lado.
I'm no help, Bueno. but I feel badly that that would have to be repeated in English for me. Daniel. Oh, sorry, we missed the translation. That's okay. Interpretation button. I thought Daniela was translating, and I don't know if you can click on the. I did. It is Oh, clicked. sorry. Let me try it in English. I will do it slowly. I'm sorry. We discussed regarding the impacts of climate risk over the food production. So we established the importance of develop public policy that mobilize public resources to build physical infrastructure and to mobilize resources from the private sector to productive infrastructure for develop adaptive measures to avoid the disruption of these food production value chains that mainly affects to the final population because the importation of food from other products will increase the final cost to purchase. And when you're dealing with something like food, it is very easy to explain why it's important. But things like those are the kinds of things often that really are well served by storytelling. Like this happened because this specific disruption in a supply chain caused this usually terrible thing to have happened, and sort of those storytelling aspects can be helpful, especially something so intimate to all people is easy to, or can be easier to describe. I see one hand up. Do we want to try one more sharing and then we'll go to the next one? Yes. Well, we talk in the group. We talk about two cases, two problems. One is similar to the one Alejandro talked about us. It's about climate change, and we define it. Well, I was talking with have defined the issue as vulnerability made worse because of climate change and extreme weather. And why is this important? Okay, because this is destroying livelihoods, and it's creating food insecurity, and this is a key message for North Americans, and it is fueling migration. Okay, and this is a key message for the United States, okay, for donors in the United States. The other case we talk about is about the, let's say the problem is the growing influence of China and Russia in media, in information ecosystems, and in the mindsets of in public opinion and businessmen and politics. And why is this a problem? Because through their propaganda, China and Russia, and they are like validating their model, no, and through loans and money, they have now influence in public opinion and even electoral outcomes in the region. Thank you. Okay, I'm going to go back to my slides here and start over. Okay, so I'm trying. Okay, so the next one we're going to do is talking about impact. So this is really closely related to the problem, of course, and it's kind of, you know, what change are you trying to make? It's sort of the inverse of the problem.
if your problem is major disruptions to the food supply, the changes you want, the change that you're looking for is a sustainable, reliable, functioning food supply chain, for instance. And then sort of what are you doing in the interim to kind of get there? And I think we can do, I'm gonna share this one and the next slide, and we'll do both together to save a little bit of time. So these are kind of these are the outcomes again, and sort of, but long-term and nearer term. And then Resultados nuevamente y luego su abordaje. Estas son las actividades y que if you can think back to ahí. that, the slide of Y the un poco en la diapositiva, los modelos de lógica. Vamos a pasar unos minutos pensando en cuál es el cambio a largo plazo, que es la inversa del problema, qué es lo que están tratando de hacer que ocurre en el corto plazo. think tank world, this is often, we're bringing En think experts tank muchas veces about what are estamos the trayendo expertos recommendations that we want to para make, or hablar de cuáles son las recomendaciones a nivel de políticas que estamos buscando hacer, ¿no? Que estamos different levels buscando implement. cambiar. Entonces estamos involucrando a los stakeholders a distintos niveles para tratar de implementar un cambio. Entonces, si podemos hacer otra ronda de este par de preguntas y tomar unos minutos en los rooms, en los cuartos de conversación y luego regresamos para tener algo de tiempo de descanso. ¿Está bien, Andrea? Estamos compartiendo la pregunta en el chat también para que todos puedan irse a las habitaciones estas de conversación y puedan verla desde ahí. Entonces le damos unos 8 minutos, ¿está bien? Para que puedan reflexionar al respecto y hacer la discusión. Okay, so the next big chunk here, and this is sort of, I think what everybody actually is interested in is how do you find your donors? And so this is obviously a really important part of this process, but I want to make sure that everybody realizes that you cannot find your donors until you really have a clear sense of your mission. And so that's why we spent so much time on that in the beginning. So donor identification and alignment is, these things are very, very important. You can have a perfectly formulated mission. You can have your, your whole logic model and all of your strategy laid out. But if you pitch it to a donor that doesn't care about what you care about, they're unlikely to fund your work. So it's really important to find donors that align with your work, your topic, your approach. So everyone's donor, so the first step in this is really building a profile. What kind of organization are you? What kind of donor are you looking for? So, some foundations are so big that they're not likely to give to really, really small organizations. So the sort of the size of your organization matters and kind of where you're going to look for funding. Your issue area, of course, is something that you're going to think about, kind of what foundations fund in your area. Your approach, if you are doing research, if you're doing direct service, if you're doing advocacy, those are all different things that different funders might care about to different degrees. And then again, how much money you actually need to raise. So building a donor profile is an important first step. And then the next thing you need to do is find who is funding in your space. This is analyzing the landscape, looking at peers or looking at organizations that are funding similar work in other countries or similar work in your own country. And then you need, another way to do this is to look at your peers and see who funds them. But the really critical part in this is you can have a list of, you generate a list of kind of
who are the donors in my space? And I know there were a couple of questions about sort of how do you find those, and we'll talk about that. But the really important part, after you've gotten a list, you've got a list of 20 foundations that might fund in your space. Then you really have to dig in and look at what they, what they're actually interested in. They might come up in a search as being interested in generally international development in Latin America. And so that might cover broadly sort of everyone here, even though you're all doing very different things. So digging into that donor's history and kind of looking at what they say they fund and how they think about the work, and looking for alignment, looking for a sense of understanding. When you read a foundation's website or their mission and their approach, it should ring true to you. Or you should say, this is not exactly what we do, but we can frame our work in a way that fits into their strategy. So that's a kind of assessing alignment. And then you have to build a plan and a process, because you have to be, this is a place where it's really helpful to be really organized and make sure that you're not, that you are not reaching out to the same donor, after they've already said no, or after someone else in your organization has. So kind of having a process for that cultivation is really critical. And so I know that there were a couple of questions that were shared about kind of who are the private foundations in the United States? How do you find them? Where is there a list of funders? There are, and so I'll just sort of on the technical side can answer that a little bit. There are databases that exist in the US. I can't speak to whether the same thing exists for foundations that are housed in Latin America, but the foundations in the United States, many of them fund work that happens outside of the United States. Not as many of them fund organizations that are headquartered outside of the United States. Some do, but there are databases that you would be able to kind of determine that. But that is something to be aware of. And there is something called the Foundation Directory, which is a directory of all private foundations and actually a lot of government programs that are grant making in the United States, but it is a subscription. Those are most of those things are subscription services. There are some free resources like this, and I can follow up with a couple of those with you, Andrea, after this, along with my slides and some worksheets and notes that I will share with everyone and provide that to you. But the sort of core thing to know is the easiest way to approach this is to find other organizations doing work similar to yours and determining who funds them. In the United States, it is a legal requirement that people report who their donors are. So it's very easy for us. We use tax documents to determine who funds our peers, and it's very easy to see. I don't know, the extent to which those kinds of rules exist, but that's something that's pretty, pretty straightforward here. I would also say that someone that I was speaking with, there's probably some level of government funding, whether it is, from the United States or from other organizations that's coming in. And those are things that those partnerships can be used to, can leverage. And oftentimes those people might have contacts or information about other private funding that's happening in the space. So those are conversations. This is really about, it's another form of networking. It's another form of trying to understand who is operating in your environment. Oftentimes I think about having a diverse
profile or a diverse portfolio of donors, meaning that we have some government money, some private foundations, some individuals, and some, to a lesser extent, corporate money. The extent to which that's possible for new organizations, smaller organizations, is hard to say. Again, this is very dependent on your own particular circumstance. And that's why, the best thing that you can do to kind of launch a fundraising program and build out a fundraising program is have a really strong mission and a very clear case for support. Because if you can come to a donor and say, this is what we're doing, this is how successful we've been, these are our goals, this is how we're going to achieve them, that goes a long way to sort of getting to that, getting to the point where you're able to make an ask. So then I mentioned here at the end of this slide, plan for cultivation. So cultivation is the actual talking to the donor. So once you've identified the donors that are interested in your work and aligned with the way you approach your work, you want to reach out to them, and you want to do so in a way that is strategic. You want to make sure that you are really emphasizing what it is about your work that they should care about. So the extent to which you can use their own language in your outreach to them, in your emails and in your conversations with them, saying back to them their own mission in framing within your organization's goals and work is really important. And then, engaging them, inviting them to participate in things, sharing newsletters or press releases, or, having your executive directors have conversations with them. Those are things that are all really important. You want to make people understand and really feel invested in your work, and before you're asking them for money, and that will lead to a higher likelihood of success. And then again, continuing that outreach and sort of following up. If somebody doesn't respond to your email the first time, don't take that as a no. Continue to sort of share information, reiterate why you think that they would be a good partner to you, and really talk, really continue to emphasize those shared goals. So that's those are sort of the broad themes and highlights. I think, again, like I said in the beginning, there's no silver bullet to fundraising. It's really about having a clear mission, and a passionate leader really helps. And I think all of you sound like people and organizations that are doing incredible work, and there's no reason that you can't be successful in your fundraising missions. But taking the time to really articulate those things and get them down on paper, and also infuse them in the rest of your organization. Everyone in the organization should have a stake in the fundraising mission, and should have an understanding of the goals, and should have a very a solid understanding of what the organization's key mission is and vision, because that will, you want everyone to be a participant in this process. So Andrea, at this point, I was thinking maybe I could go through some of the questions that were prepared that you sent to me in advance, and then maybe people can ask other questions, because I at this point, I feel like I can just sort of do a Q&A. Is that okay? Yeah, that's fine. Okay. Do you want me to translate the questions again? And this is for participants, the questions that we sent out in the Google form that we'll be starting to work on. But if you have any other questions, please just raise your hands. I know there's a lot of questions on this topic. So I'm going to start with the 1 second. I lost the question. I had it here. If anyone has a question at the moment, please do so. My computer's a bit slow, and it will take me
Well, I remember I did get one down. There was someone asked about improving fundraising when you don't get feedback. And this is a really great question because it's frustrating. I often often experience this. It's very common for foundations in particular to not share a whole lot of feedback. And really the best thing that you can do in this case is just ask. And they're not necessarily going to provide significant feedback, but if you can ask for a meeting, ask for a follow-up discussion, that's all you can do. And they are certainly within their rights to say no and not answer those questions, but certainly ask. I think also sometimes it can be really helpful to try to remain engaged with funders outside of the cycle of, maybe you applied to a grant and didn't get it. Don't wait until the next time you're applying for something to reach out to them. No esperen hasta el siguiente subsidio, la siguiente oportunidad de aplicar a algo para que los contacten, sino que traten igual de hacerles llegar información, porque en ese momento van a estar leyendo miles y miles de aplicaciones, ¿no? Y se van a perder entre las demás. Entonces, tal vez 3 o 4 meses después de que ocurrió la aplicación, no se les dio, ya cuando están lejos de los demás, les hacen llegar algo de información sobre lo que están haciendo para que ahí queden un poco más en sus cabezas, ¿no? Puede ser que esto sea un desafío. Y otra sugerencia que les daría es que, y sobre todo si es que trabajan con otras organizaciones, busquen oportunidades de hacer que sus colegas o sus pares revisen sus propuestas. Traten de buscar retroalimentación de otros que estén trabajando en el mismo espacio. A veces, las organizaciones pueden ser un poco competitivas unas con otras, pero si pueden encontrar a alguien que esté dentro de su espacio o adyacente a su espacio y que pueda proporcionar una retroalimentación de confianza, otro par de ojos fuera de los que han estado construyendo o de fuera de su organización que pueda ver la propuesta, yo creo que también sería bastante útil. Esas serían las 2 propuestas que les daría. Ok, Andrea ya encontró las preguntas. La primera es, quisiera saber más acerca de fundaciones privadas en Estados Unidos y sus intereses principales. Traté de hablar eso un poquitito. Hay miles de fundaciones en Estados Unidos, así que no hay modo de que les pueda decir que hay una fundación prácticamente para todo, ¿no? Y creo que alguien compartió la página web del Centro de Fundaciones en el chat. Y creo que dependiendo de la versión que tengan, me parece que pueden filtrar para aquellas que financian organizaciones fuera de los Estados Unidos, que me parece que les sería útil. Pero realmente es muy difícil para mí decirles cuáles son los intereses principales, ¿no? Sí les diría que desde la perspectiva metodológica, las fundaciones están cada vez más interesadas en las métricas, ser capaces de medir lo que están financiando, ser capaces de decirle a sus juntas y a sus propios donantes cómo están teniendo ellos también un éxito y cómo ellos también están logrando un cambio. Walter, tu comentario acerca de un poco de cómo se pueden medir las cosas y el proceso mediante el cual, por ejemplo, toman encuestas y qué estamos haciendo en este espacio, cómo hacemos recomendaciones, pensar en todo este camino, cómo retroceder y hacer la medición de si están teniendo o no éxito, va a estar definido por ejemplo,
Por ejemplo, en el caso de Walter, si es que están pasando menos niños o jóvenes por la frontera de Estados Unidos, o sea, tienen que tener claro cómo van a medir el éxito y o sea, a qué se refieren con el éxito. ¿Cuál vendría a ser el éxito para ustedes? Y va a definir un poco cómo van a medirlo, ¿no? Incluso los donantes individuales y otros también quieren saber que lo que están contribuyendo está teniendo una diferencia, ¿no? Así que diría que se enfoquen mucho en comunicar ese impacto y demostrar diferencias medibles. Thanks, Sarah. Another question is about strategic fundraising, sorry, be addressed to core funding, maybe appealing to social responsibility issues, or more to project funding. So the question here is like the Ok, entonces la siguiente pregunta es el financiamiento para el principal, para proyectos. Entonces hay que pensar en qué es lo que se está tratando de hacer. Probablemente haya respuestas distintas para los distintos proyectos. Sí, nuevamente es un desafío común. La respuesta corta es que, bueno, a todos nos gustaría sencillamente tener financiamiento principal, sin restricciones, general para la organización. Y tengo esas conversaciones con mis académicos todo el tiempo. Y es difícil de conseguir. Y generalmente viene de fundaciones o de individuos con los que tienen relaciones largas. De repente alguien les da un subsidio para un proyecto de un par de años y luego ustedes construyen una relación y ellos llegan a confiar en ustedes y luego un poco que el dinero ya se mueve a un fondo más general. Pero a veces pasa, pues, ¿no? Pero definitivamente el financiamiento para proyectos siempre va a ser más fácil de conseguir que el financiamiento para la organización en general. Al menos eso es en mi experiencia con las fundaciones norteamericanas. Pero básicamente pasar por este proceso o estas preguntas puede dar una respuesta para un proyecto específico o para toda la organización. Por ejemplo, pueden decir, tengo un proyecto para este tema específico, pero definitivamente en ese caso también los animo a pasar por ese grupo de preguntas que les mencioné antes para ese proyecto específico, porque entonces ese va a ser el concepto con el que van a llegar al donante, ¿no? Así que ese sistema y ese grupo de preguntas que a mí me gusta hacer se aplica para ambos casos. En el caso de financiamiento principal, es algo que hay que construir y definitivamente viene de una relación que se construye en el tiempo, ¿no? Ya sea con una fundación o con un donante individual. Tiene que ser una organización o una persona que confíe mucho en su abordaje, confíe en que ustedes son las personas que tienen que hacer el trabajo y eso toma un proceso de cultivo y cultivación prolongado. Que vean que ustedes tienen impacto y sientan que están involucrados, ¿no? Y que participan en el trabajo que ustedes realizan. Que se sienta ya como un stakeholder de su organización. Y de ahí es donde suelen venir los financiamientos para la organización en general. There's another question on the admin and management side of this. So, Una pregunta sobre la administración, el lado de gestión. A nivel de tamaño de equipo, ¿quiénes deberían hacer esta función? ¿Una persona, un equipo? ¿Y cuáles deberían ser sus estrategias principales que recomiendan para la gestión de fondos? Tal vez la persona que hizo esta pregunta quiere agregar algo a la forma que lo estoy fraseando porque estoy traduciéndolo y no soy tan buena como para hacerlo. Eso es lo que está diciendo Andrea en este momento. Entonces, si la persona que hizo la pregunta quiere hacerle seguimiento, lo puede hacer y se la responde. Yo empezaría diciendo que probablemente todas las recaudaciones de fondos en todas las organizaciones, en todos lados, van a decir que no tiene suficiente personal haciendo la recaudación de fondos. Brookings es una organización enorme, con un fondo enorme. Y probablemente si le pregunta a alguno de los recaudadores de fondos, digan, no tenemos suficiente personas, solo tenemos unos 30.
Claro, la organización tiene 400 personas, entonces es bastante grande, pero lo que les diría a este público es que su director ejecutivo definitivamente tiene que ser el recaudador de fondos principal de la organización. Las organizaciones que reciben $5 millones o cualquier organización que recibe $5.000, siempre el director ejecutivo tiene que ser el recaudador de fondos principal. Él es la cara, es el líder, él o ella es la cara o el líder. Así que finalmente viene a ser su responsabilidad. Si es que tienen un director ejecutivo que no sienta que tiene que estar haciendo recaudación de fondos, esa persona no tiene que estar en esa posición. No tiene que ser su único trabajo, lógicamente, pero el líder de la organización tiene que tener una participación considerable en la recaudación de fondos. Sin embargo, esa persona en las organizaciones de cualquier tamaño, excepto tal vez las muy, muy, muy pequeñitas, no lo pueden hacer solos. Así que la respuesta corta vendría a ser que tiene que ser una persona y media, por lo menos. Y esa media persona tiene que ser el director ejecutivo, ¿no? La mitad del tiempo el director ejecutivo se tiene que dedicar a la recaudación de fondos. Y tiene que tener por lo menos una persona más que gestione el proceso, que haga la investigación, que haga todo eso, ¿no? Eso es el mínimo necesario. Pero creo que lo que es realmente crítico es que el director ejecutivo tiene un rol muy importante que cumplir en la recaudación de fondos. Y es bastante difícil ser un recaudador de fondos en una organización en que el director ejecutivo no está involucrado en el proceso. Así que es un poco la forma general de responderles esa pregunta. Creo que cuando están armando un programa, las cosas importantes están más por el lado de los rasgos que están buscando. Los rasgos que están buscando en las personas que lo van a hacer tienen que tener una pasión acerca de su misión y su visión. Tienen que entender y estar familiarizados con el trabajo. Y quieren a personas que sean buenos redactores, buenos comunicadores. Porque, bueno, yo pienso en mi trabajo principalmente como comunicaciones con un público muy específico y realmente ser la traductora de cosas que son complicadas y son muy secas, ¿no? Estaba leyendo un tema sobre deudas el otro día y pensaba, eso no es nada interesante. Ok, se cayó la economía, pero el papel, el documento no es interesante. Entonces, traducir estos documentos muy académicos y hacerlos llegar al público de manera atractiva y que los haga sentirse involucrados. Es muy difícil responder esa pregunta de manera universal, pero tal vez les dé una idea con esta pregunta. Si tienen preguntas más específicas al respecto, pueden hacérmelas. A ver, acá hay una pregunta en el chat, si alguien me puede decir lo que dice. A ver. Andrea dice que le encanta la cita de que la recaudación de fondos es comunicarse con un público muy, muy específico. Hay otra pregunta aquí para hacer siguiente acerca del director. ¿Qué opciones tienen cuando el director no tiene la capacidad de gestionar fondos? ¿Se refieren a manejar los fondos o a hacer la recaudación de fondos? Well, I'm not sure if the question relates to the director managing the funds or them doing the fundraising. Yeah. Es acerca de la recaudación de fondos. ¿Qué hacer cuando ellos no pueden hacer la recaudación de fondos? Dos preguntas. Se trata de, ¿no pueden o no quieren? Si es que no quieren, tienen que encontrarse un nuevo director ejecutivo. Si es que no pueden porque tienen demasiadas cosas que hacer, entonces tiene que haber una conversación entre el equipo de liderazgo acerca de cómo reorganizar las responsabilidades de otras personas para lograr que el director ejecutivo pueda cumplir un rol en la recaudación de fondos. No pueden ser una organización
creíble una organización que esté allá afuera haciendo recaudación de fondos estratégicas y el director ejecutivo, el líder de la organización, no está por lo menos participando en eso. Es esencial. De nuevo, en el caso de Brookings, de nuevo, es muy grande. Y tenemos un general de 4 estrellas retirado como presidente. Él participa en la recaudación de fondos. Es más de la mitad de su trabajo. Él tiene mucho apoyo para hacerlo. Pero bueno, esa es la pregunta realmente. Si es que no lo quieren hacer, porque simplemente no les da la gana, entonces necesitan un nuevo líder. Y si no pueden hacerlo porque no tienen tiempo, entonces hay que tener una conversación en el equipo de liderazgo sobre cómo podemos delegar otras responsabilidades para darle tiempo de hacerlo. Gracias, Sara, lo dejaste muy claro. Ok, no quiere, no puede. Ok. Había otra pregunta sobre la administración. Es sobre cuáles son las estrategias que se utilizan para esto. Crear una base de datos de financiadores, de donantes que puede ayudar. Entonces, ¿nos puedes hablar de las herramientas que recomiendas? Claro. Esta es otra. Es un poco dependiente de la personalidad de la organización. Yo soy fan de los cuadros, diagramas y calendarios, poner todo en calendarios, asegurarse de que estén llegando a cada donante y a cada prospecto de manera regular. Pero nuevamente, esto es algo que bueno, es importante tomarse tiempo en la organización y darse un poco cuenta de quiénes van a tener estas responsabilidades, cómo van a hacer la división de las labores. Hay una persona más junior tal vez que va a estar rastreando cada cosa y tal vez el director ejecutivo que va a estar tomando acción al respecto y esas conversaciones se están llevando para hacer que se mueva y fluya. En términos de herramientas en sí, yo recomendaría que las organizaciones tengan ah, una persona que gestione la relación con los contactos o digamos que una fuerza de ventas. Algún tipo de sistema, no solamente pueden utilizar Excel para rastrear a las personas, para hacer seguimiento. No pueden, pero luego se van a arrepentir. Entonces, algún tipo de sistema en el que estén guardando información de contacto, ser capaces de registrar las conversaciones. Hablé con Bob el jueves y hablamos de esto y vamos a enviar una propuesta en 2 meses. Cosas así, ¿no? Hacer un seguimiento por si tienen que regresar y ver qué es lo que tienen que hacer o cosas con las que se han comprometido. No solamente guardar el correo electrónico. Y no guardar esa información solo en su correo electrónico, perdón. Yo uso algunas herramientas, pero creo que hay mejores. Hay como que dinosaurios institucionales que existen porque, bueno, ha existido mucho tiempo. Es otra cosa que puedo buscarles y encontrar en un documento de recursos que les voy a enviar con otras opciones. Pero sí es una inversión importante para una organización que quiere construir una base de datos de sus personas. Y también en eso no solamente tienen que ser los donantes, pueden incluir a personas que leen sus publicaciones, gente que participa en sus grupos de trabajo, etcétera. Entonces hay distintas formas de organizar a las personas. Solo no utilicen Excel para eso. No es bueno. Ahora, para ser claro, yo tengo mucha información en Excel que no debería estar en Excel, así que no necesariamente estoy haciendo lo que digo, pero siempre me arrepiento. Ok, nos das una buena idea para una sesión futura en grupos distintas, ¿no? Ese tipo de cosas, la gestión de las personas y la gestión de la información. No hemos tocado tanto ese tema y definitivamente es un tema clave. Y creo que es algo con el que batallamos todos. La gestión del conocimiento interno es un área grande.
en nuestro medio. Y también sobre solicitar aplicaciones o aplicaciones a financiamiento. La otra es sobre el sector privado, recaudación de fondos en el sector privado. Y sé que no es de pronto tu área de fortaleza, pero podemos hablar tal vez un poco de eso, de financiaciones privadas. De repente, como se puede relacionar a tu recaudación de fondos de financiadores, de fundaciones privadas. Yo siempre trataría de tener una conversación con el financiador antes de enviar una propuesta. Muchas veces las fundaciones, sobre todo las más grandes en los Estados Unidos, te dicen, no aceptamos propuestas no solicitadas. Y a lo que se refieren es, no nos estés enviando correos electrónicos o sea, fríos. No significa que no pueden contactarse con estas personas. Estoy haciendo trabajo interesante, podemos conversar al respecto. No les están enviando la propuesta. Ellos no la van a leer. Lo que sí pueden hacer es tratar de cultivar a esas personas en esas organizaciones y tratar de construir una relación con ellos para que eventualmente les pidan que envíen una propuesta. Yo diría que en mi portafolio, menos de 5% de las propuestas que enviamos son cosas que están disponibles para el público general. Son cosas que existen porque tenemos relaciones, porque hemos construido estas relaciones. Y nos dicen, oye, Richard es experto de esto, estamos interesados en ese tema, ¿qué piensas al respecto? Y empezar esa conversación. Entonces, el aspecto de crear esa relación es crítico. Ahora, por el lado más pequeño, las fundaciones más pequeñas sí tienden a hacer un poco más de subsidios generales. Hay fundaciones en Washington, D.C. que hacen muchos subsidios a nivel de educación, de artes. Todos los mayos y octubres tienen ciclos de financiamiento, ¿no? Y son más abiertos. Pero eso tiende a ser más cierto en el espacio de servicios directos, no tanto en la formulación de políticas, la orientación de políticas. Entonces es muy importante construir esas relaciones. Por el lado del sector privado, hay dos cosas, ¿no? Muchas de las empresas tienen ahora brazos filantrópicos, ¿no? Y el punto al que operan separadamente depende de la organización. Algunos son totalmente independientes y los pueden tratar prácticamente como una fundación. Y algunos de ellos están en mi portafolio porque trabajan como una fundación. Tienen el nombre de la empresa como el nombre de la fundación, pero realmente trabajan bastante independientes. Pero otros son más internos a la empresa. Entonces va a depender en cuál es o a dónde se dirigen. Entonces va a depender de la estructura también. Entonces un poco darse cuenta, ver si es que hay un contacto que tienen una corporación que debería estar interesada en el trabajo que ustedes hacen, empezar esas conversaciones, contactarse. Hoy nosotros estamos haciendo esto, ustedes tienen una misión filantrópica, podemos conversar. Y lo otro que diría acerca de las contribuciones de empresas es que hay un riesgo riesgo a nivel de reputación con alguna de ellas. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos tenemos parte de un grupo hace políticas en salud y no recibimos dinero de empresas farmacéuticas, por ejemplo, para esa línea de trabajo, porque el director y los académicos que trabajan en ese espacio lo ven como un conflicto de interés. Así que la institución como un todo tiene algunas pautas específicas y bueno, que hay que seguir. Entonces hay que considerar el riesgo a nivel de reputación que puede venir asociado a estas relaciones. A veces pueden mencionarlos en los medios, incluso si no están haciendo nada malo. Entonces a veces es un pierde-pierde, ¿no? Que nos pasó hace poco en realidad. Pero debe de haber un entendimiento organizacional que diga, estamos haciendo esto, no vamos a tomar dinero de estos lugares y hacerlo una regla. Nosotros en Brookings, el dinero que viene de empresas no puede ser específico a proyectos, tiene que venir
viene a nivel más elevado. Entonces es un poco más para la organización en general y así se sienten mejor en el sentido de que no influye en el trabajo. Gracias, Sara, por eso. En el sector privado y en la recaudación de fondos de personas. Yo hice una entrevista una vez con un recaudador de fondos que leía los periódicos todos los días para buscar herencias o pagos de bonos de empresas muy grandes en Escocia, que es un sector bastante diferente, pero ella leía el periódico, iba buscando personas que habían heredado dinero o empresas que estaban dando bonos muy fuertes a sus empleados y les hacía contacto con ellos. Empezaba una conversación al inicio y después de un tiempo, no tal vez un año, ya empezaba a hacer algún tipo de propuesta, ¿no? Pero me pareció una forma divertida de cómo encontraba la recaudación de fondos. Y yo también tuve una conversación con mi vicepresidente que decía que un financiador de un journal, a una revista que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, murió y estaba un poco arrepentido de no haber tenido ese tipo de conversación antes de que muriera. Sí, es que mucha gente cuando recibe herencias, o no sé si en Estados Unidos se pasa mucho eso, que pueda ir a fundaciones y se le responde, sí, en Estados Unidos cuando uno hace su testamento puede decir, establecer que el dinero va a ir a cierta fundación o a cierta organización, lo puedes poner en el testamento. Es algo que haces planificado, ¿no? Previamente. Y también también hay un beneficio a nivel tributario, ¿no? Pero eso es en Estados Unidos, ¿no? No quiero llevarme toda la conversación, pero el servicio tributario de su país es algo que puede explorar las empresas, ¿no? Hay diferentes países. En India también hay una ley del 2% sobre contribuciones. Bueno, para eso siguiente a las preguntas, a ver qué otras preguntas tenemos. ¿Sabes algo de trabajar con organizaciones bilaterales? Sí, claro. ¿Cuál, s- ¿Cuál sería la mejor recomendación para presentar proyectos a organizaciones bilaterales? Ok, va a sonar repetitivo, no es muy diferente a cómo presentarse con otros financiadores potenciales, no es identificar si hay una alineación, si hay una organización que está trabajando en el mismo espacio que ustedes. Am, no, no muchas organizaciones bilaterales o países que financian de ese modo como USAID tienen procesos oficiales. Algunos tienen cosas oficiales que salen y dicen, sí, no estamos trabajando en esto y pueden verlo y trabajar con esos y los pueden seguir. Diría que el proceso de subsidio de Estados Unidos es oneroso. Pero hay muchas reglas, es difícil. Em, Hay muchas reglas que uno tiene que tener en cuenta, pero lo básico es lo mismo, ¿no? Tienen que tener un plan sólido, tienen que encontrar a la persona que va a estar interesada en su plan y presentarlo a esa persona, ¿no? Eh, es así de simple. Entonces ahora ya estamos llegando al final. ¿Alguien más que tenga una pregunta que quiera preguntar? ¿O algún comentario clave que quiera hacer? He visto muchas caritas de estoy escribiendo, ¿no? De, durante la sesión. Así que si de repente tiene algún comentario, alguien que haya anotado, algo que le parezca interesante, que quieran comentar, o alguna pregunta final. Voy a pasar entonces a la vista de galería para que todos nos podamos ver.
Si es que no tienen nada que quieren preguntar, creo que sería ya el final del día. Hemos compartido algunos recursos, hay mucho en lo que podemos hacer seguimiento a nivel de financiamiento. Eso sería todo. Una última cosa para mañana. Tenemos la última sesión de Small Talks. Sara también va a estar. Los que ya se han registrado, pero si quieren cambiar sus opciones, por favor háganlo hasta hoy día a las 5 de la tarde. Para las 6 de la tarde ya vamos a estar finalizando los grupos y vamos a estarlos asignando a cada grupo. Registren su primera y segunda opción porque ya saben que los grupos tienen un número limitado de personas y vamos a estarlo haciendo en orden de quién se registró primero, pues, ¿no? Y si es todo, muchas gracias, Sara, por el día de hoy. Y si pudieran todos unirse en un aplauso virtual en la sesión, es genial, genial tenerte aquí. Systematic and interesting presentation. Ha sido una presentación muy interesante. Muchas gracias, Sara, y esperamos ya poderte ver de nuevo mañana. Nos vemos mañana.